Capítulo 21. Katia había estado pensando en cada habitación del apartamento. Tenía un generoso dormitorio, baño y una cocina pequeña que iba hacia la ancha sala de estar principal, pero no había manera de escapar excepto atravesando la puerta de enfrente, sin otras salidas para escapar de alguna manera. Incluso los cuchillos de la cocina eran pequeños, apenas lo suficientemente afilados como para cortar la fruta. Devraj Santos no era un hombre estúpido. Al menos, pensó, tratando de encontrar un resquicio de esperanza. Respetaba sus habilidades lo suficiente como para ponerla en un lugar donde únicamente un teletransportador podría ser capaz de escapar. Lástima que no formaba parte de su conjunto de habilidades psíquicas. Otra pieza más se introdujo dentro del rompecabezas de su mente. Sus ojos se abrieron. Por supuesto. Elia había estado ignorando la misma cosa que la hacía diferente, que la hacía única. Sí, era una telépata de nivel 4.5 en el gradiente. Eso significaba que era simplemente una gama media CTP. Sin embargo, también era un gradiente de 4.9 CM, dos capacidades de gama media. Lo que ella había descubierto es que una persona con dos capacidades de rango medio a veces puede crear un efecto de amplificación, usualmente en una sola de sus capacidades por lo general. Sin embargo, ese efecto era tan impredecible que podría estar oculto para el propio usuario y ella había ocultado el suyo. De lo contrario, ella habría sido presionada para un tipo muy diferente de servicio. Por esa razón, pensó, viendo un pedazo completo de su pasado en un limpio barrido, ella y Asaya habían trabajado tan bien juntas en sus actividades rebeldes. Katia había sido capaz de transmitir mensajes a casi todo el mundo de la resistencia, porque cuando ella usó su capacidad para amplificar, su capacidad TP pasó de 4.5 a 9 en el gradiente. Y con un nivel de 9 en telepatía, podía hablar con quien le diera la gana. Pero frunció el ceño. No lo había hecho en los últimos meses. ¿Por qué? Levantó sus manos a la cabeza, las puntas de las palmas presionando contra sus sienes. Un dardo de dolor la atravesó, pero siguió arrancando cosas de su memoria a través de él. Todo lo que puede ser hecho. La voz familiar de Asaya. Lo hacemos de esa manera. Él sospecha de ti, Ekaterina, y te necesita demasiado para perderte por él. Mi telepatía haría las cosas más fácilmente cuantificables. No si estás muerta. Necesitas energía para poder combinar tu capacidad. Se percibirá si aumentas la ingesta de nutrientes, si duermes más. Katia se tambaleó, mientras su mente rebotó de vuelta al presente. Ashaya había estado en lo cierto, aquella sombra de sus recuerdos. Ming, otro flash de su memoria. La identidad de su torturador delineado con impecable claridad había sospechado de ella, pero ahora no había nadie para observarla, para ver si de repente cambiaba sus hábitos alimenticios o de sueño. Ming había bloqueado su acceso a la red, pero él no había hecho nada para sofocar su capacidad de usar sus talentos innatos. Un escalofrío recorrió su corazón. Incluso podría haber programado el uso de esos talentos exactamente como él estaba pensando hacer. Un momento de parálisis. No. Levantó la barbilla obligándose a respirar. Si dejaba que el miedo la detuviera, él habría ganado realmente. Tenía que seguir creyendo que sus acciones eran propias, confiando en que de alguna manera había surgido de las cenizas, que estaba empezando a reformar su personalidad, transformándose en el ave fénix que vivía en su alma. Seguro que Ming no había previsto su reacción a la tormenta de fuego de Dev, o cómo esa reacción la haría querer ser más fuerte, para poder oponerse contra la fuerza implacable de él. La única manera de saberlo es intentarlo. Tomando aire profundamente, se relajó en un sillón y cerró los ojos. Por lo general, cuando utilizaba el TP, estaba apuntando a un destino específico, una mente en particular, pero como telépata, también podría oír a los demás, si abría los sentidos. Sin embargo, al igual que la mayor parte de su designación,
mantuvo ese aspecto de su mente bloqueada la mayoría de las veces, incluso en la CINET. Había individuos cuyos escudos filtraban un flujo constante de pensamientos. Multiplica esa irritación por miles y tenías una receta para la locura. Y aquí, fuera de la red, era probable que fuera 1 millón de veces peor. La mayoría de los seres humanos no tienen nada, y sus escudos eran de los más básicos. Teniendo en cuenta su historia, los olvidados eran probablemente un poco más sofisticados, pero aún habría un número de fugas de voces. Calmando las mariposas en el estómago con el conocimiento que podía apagar las fugas en cualquier instante, se aferró a los brazos del sillón y bajó los escudos internos. Un instante de silencio puro. Su cabeza cayó hacia atrás contra el reposacabezas, al igual que sus escudos se cerraron con una fuerza brutal. Le tomó varios minutos para que la cabeza parase el timbre. Su columna vertebral estaba húmeda de sudor en el momento en que volvió a reabrir sus ojos, su pelo pegado a la frente. Está bien, dijo, está bien. Calmar sus rápidas palpitaciones lo suficiente para poder forzar su mente a cooperar. Le costó otros 5 minutos. Por último, cuando fue capaz de pensar otra vez, se aferró a los brazos de la silla aún más y bajó los escudos internos, una vez más, esta vez por una mínima fracción. Dev estaba hablando con Cruz sobre diferentes modelos de coches, recordando un pasatiempo de cuando era joven para divertirse antes de que hubiera sido colocado en estado de atención. Cuando alguien llamó a la puerta, Dev se levantó. Voy a tener que ver lo que es. No interrumpirían a menos que fuera importante. La frente de Cruz quedó surcada por pequeñas líneas. Casi puedo oír algo. Él negó con la cabeza. Se ha ido. Se espantó. Haciendo caras, Cruz ahuecó la almohada y fulminó la puerta. Con las cejas arqueadas, Dev abrió la puerta y salió para encontrarse cara a cara con Tag. El gran telépata tenía una mirada atronadora en su rostro. A pesar de que el otro hombre hizo un esfuerzo extremo para no parecer una amenaza, los instintos de Dev se pusieron en alerta. ¿Qué? Cierra la puerta. Su voz temblaba de furia. Me sentaré con Cruz. Caminando hacia adentro, Glenn cerró la puerta tras de sí. Dev encontró los ojos de Tag. Parece que quieres matar a alguien. En ese caso, sería a ti. Murmuró Tag sucintamente. Debería golpear tu obstinada cabeza contra el suelo. Podrías intentarlo. Chico bonito, te podría aplastar con un puño. Soltando una bocanada de aire, Tag le encaró. Tienes un maldito poderoso telépata arriba y... ¿No pensabas avisarme? Dev se congeló. ¿De qué estás hablando? Ella es de gama media. Más débil que tonterías. Interrumpió Tag. Tu pequeño secreto está más cerca del más alto grado del espectro. Tag sacudió su cabeza, frotándose las sienes. Solo atrapé su mente como si se peleara la mía. No sabía lo que estaba buscando, pero espero, como el infierno, haberla asustado lo suficiente como para que pare. Dev ya se estaba moviendo, la ira hirviendo dentro de él como una ola. Un telépata tan fuerte podría hacer demasiado daño. Katia podría romper los escudos de los miembros más débiles de Shine, dejando a su pueblo siendo nada más que vegetales. Y él la había traído hasta aquí. La había mantenido a salvo. Golpeando fuera de sus sentidos, tocó cada gota de metal del edificio. Como resultado, su furia se había convertido en una especie de rabia fría en el momento en que llegó a la habitación de Katia. Usando sus habilidades para abrir la puerta antes de llegar allí, se abrió paso con toda la intención de desolearla con su lengua. Eso fue antes de verla derrumbada en medio de un sillón, sangrando por la nariz. ¿Qué había hecho Tag? Poniendo los dedos en el pulso de su cuello, exhaló un suspiro de alivio, porque él no lo sabía. Su muerte hubiera hecho su vida mucho más simple. Dejando a un lado su rechazo violento hacia ese pensamiento, sacó su celular y llamó a Tag. Está inconsciente. Debe estarlo, dijo Tag. Le envié un grito a través de la línea telepática. La mano de Dev apretó el teléfono. Tag había hecho lo correcto, pero deseaba darle un puñetazo en la cara. Dios, se estaba volviendo patético. Esta mujer había jugado con él desde el primer día y todavía quería protegerla. ¿Se recuperará pronto?
No tardará mucho. Va a darle una lección. La voz de Tag cambió. Un telépata nunca debería abrir sus escudos de él. Elia debería saberlo. Si yo hubiera querido, podría haberle enviado algo más que un grito. A pesar de la rabia de un infierno helado en su interior, Dev sabía por qué Katy había tomado su oportunidad. La puse en una prisión. ¿Qué habrías hecho? Probablemente hubiera hecho lo mismo. Tag respiró hondo. Ay, eso no quiere decir que podamos darnos el lujo de sentir lástima por ella. Tus escudos son de titanio, pero los de ella son lo suficientemente fuertes como para romper los escudos de la mitad de las personas de Shine. Me aseguraré de que no haya una próxima vez. Colgando el teléfono, deslizó este en el bolsillo antes de entrar en el baño y regresó con una toalla húmeda. No había mucha sangre, pero había dejado la toalla manchada al final de la mesa, mientras esperaba a que Elia despertara, lo que era un recordatorio visual explícito de lo que Elia acababa de intentar. Mientras esperaba, deslizó una mirada crítica sobre su cara. Imposible que fuera, pero parecía como si hubiera perdido varios kilos en el poco tiempo desde que la había visto por última vez. Pero eso, pensó, rechazando sus instintos naturales, no era su problema. Esta vez, él no iba a dejarle usar su apariencia de mujer débil y vulnerable en su contra. Si ella quería morir de hambre, la dejaría. La cabeza de Katia tenía un palpitante moretón, oscuro y moteado, cuando por fin logró abrir los ojos. Su estómago se reveló casi al mismo instante y ella cayó hacia adelante, sintiendo ascender por su garganta. Respira. El chasquido de la orden atravesó cada célula, enfriándola con su completo control. Cuando un vaso fue empujado debajo de su nariz, ella lo tomó y se levantó lentamente hacia arriba en su inicial posición de sentada. Bebe, ordenó Dev, con una crueldad en su rostro que nunca antes había visto. Vas a hacer que tu sistema funcione más rápidamente. Desde que se sentía como si hubiera sido atropellada por un camión, no iba a discutir con todo lo que la hacía sentir mejor. Aproximando el vaso a los labios, bebió profundamente. Tenía un sabor ligeramente dulce, con un regusto medicinal fuerte. Adivinando que había mezclado el agua con vitaminas, se bebió todo el vaso antes de ponerlo sobre la mesa al lado del sillón. ¿De quién es la sangre? Preguntó al ver la toalla húmeda. ¿De quién piensas que es? Tragó saliva y miró al peligroso hombre sentado en el sillón frente a ella, con un pie enganchado con facilidad sobre la rodilla opuesta. No lo hizo menos intimidante. De hecho, su calma absoluta aceleró su pulso. Estaba enojado, tan enojado, que sus propias células estaban inoculadas con el miedo. Dev, empezó a decir, cuando precisamente interrumpió. ¿Ibas a decirme que eras una telépata con el poder suficientemente concebible para volar una mente? Su tono frío, la enunciación perfecta, los ojos observándola como un firme objetivo. No lo sabía. Ella envolvió sus brazos alrededor de su torso, sintiéndose inexplicablemente expuesta. Te juro que yo no lo sabía hasta hace poco, antes de que decidí explorar. ¿Explorando? Él levantó una ceja. Vamos a dejar eso de lado por un minuto. Exactamente, ¿cómo de estúpido te crees que soy? Yo no, para. Fue una sola palabra concisa que le cortaba la respiración. La amnesia no se está yendo a volar. La emoción se alzó en la cresta de la ola. Es la verdad. Me estoy acordando de más, pero no me importa una mierda, dijo con esa misma voz aterradoramente calmada. Lo único que me interesa son tus órdenes. No lo sé. El oleaje de la emoción estaba llenando sus miembros, convirtiendo su voz ronca. Y no me importa cuántas veces me preguntes. Todavía no voy a recordar mientras los recuerdos no regresen. Podría no recordar incluso entonces, dependiendo de la programación. Hemos hablado de esto. En cuanto a Shine se refiere, tú eres un agente encubierto completamente funcional. Shine, no Dev. ¿Y tú? Preguntó. ¿Qué piensas? Una mirada fresca
con un borde oscuro que nunca antes había visto. Creo que he sido un chivo expiatorio, pero nadie puede decir que no aprenda de mis errores. ¿Ve? Se agachó para poner sus manos sobre los brazos de Sucilia, bloqueándola. No vuelvas a tratar de buscar a nadie en Shine de nuevo. He autorizado el uso de la fuerza letal contra ti. Todo el aire abandonó su cuerpo. Su corazón se sentía como si se hubiera convertido en piedra, pero ella se negó a dejárselo ver. Se negó a darle la satisfacción de saber que había atacado salvajemente a algo creciendo dentro de ella. Entendido, señor Santos. Su rostro, su expresión, nada de eso cambió. Bueno, asegúrate de que siga siendo así.